También mentira eso de que los viejos no camuren. Para el guitarrista Edward Clark, más conocido como Fastedi Clark, el último superviviente de la formación original de Motorhead, se noyé el último un fallecido el miércoles en Londres, a consecuencia de la neumonía por la que pasó sus últimos días hospitalizado. Su moral rock no bastó para salvar del desenlace de su enfermedad. Con Fastedi Clark se va el último artífice que dio al Motorhead de No Sleep Till I Mercy Me, el legendario álbum en vivo que la banda publicó en 1980, lo que la crítica fió a definir como una desquiciada, casi velocidad sonora. Esa sería la fuerza que con posterioridad habrían de reivindicar mucha formación de hardcore como su principal influencia. Nacido en Londres en 1950, Eddie adquirió su rapide integrando alguna formación menor. No eran poca entre los adolescentes londinenses fascinados con las bandas de rock y roll de los 50, tanto como con Jimi Hendrix, cuyo virtuosismo destacaba en la escena musical de la ciudad a final de los años 60. La más destacada de todas las primeras formaciones por las que pasó el joven Clark fut l'habiteur en den continue performance. Second Coming Sea of Time son dos albums de Curtis Knight and Just fechado en 1974, en cuyo crédito figura Clark como músico de estudio. Sin embargo, el guitarrista se dedicaba al mantenimiento de casas flotantes cuando el filthy Animal Taylor le habló del proyecto de un tipo que acababa de cumplir 5 años por posesión de droga en una cárcel canadiense, y Ryan Fraser, quien habría de pasar a la historia del vil Mickey Misty, y el proyecto no era otro que Motorhead. Corría el año 1975 fue el primer álbum del trío llamado a protagonizar el capítulo de la historia del metal apareció en 1977. Su título era el nombre de la formación. No obstante, fut su segunda grabación, Overkill, 1979. Ya con la mayoría de los temas compuestos por el trío cuando Motorhead comenzó a ser una de las bandas más queridas por los aficionados. Fastedi Clark se mantuvo en él hasta 1982, cuando, tras una desavenencia con la Mickey Misty abandonó el grupo. No mucho depuis, Fastedi Clark se unió a Pitway en antiguo bajo du fortopédon ex-batería de Clash. Jerry Hurley antiguo miembro de un de pays el punk irlandais David King. Asignación Fastway. La nueva banda se prolongó en su formación original a lo largo de 4 álbumes. Fastway, 1983, All Fired Up 1984, Waiting for Roar, 1986, Trick or Treat, 1986-Itreana, en 1994. Fastedi Clark publicaba su primer álbum en solitario, y Ain't Over Till It's Over. Backons Road, film. Tot små åtskriget normal. Destacant entre sus piezas.